Grabando. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del Congreso Medio Ambiente y Sostenibilidad en Educación Infantil. Ya tuvimos el viernes, recordad que tuvimos a 4 equipos y hoy nos quedan los otros 5 equipos que han preparado sus trabajos y ya están subidos a la web principal del Congreso. Los podéis revisar ahí, los pósteres y sus presentaciones. Entonces, vamos a continuar por el equipo de reutilización y reciclaje, que sería el quinto equipo que expone. Entonces, seríais tan amables, por favor, de compartir vuestra pantalla, vuestro documento. Sí. Genial. Y cuando estéis preparados, me decís y empezamos. ¿Estáis todos? Encended la cámara. Equipo de reutilización y reciclaje. David, yo sí estoy, que de hecho hago la introducción del trabajo, ¿vale? Pero tengo un ordenador nuevo y no puedo configurar la cámara, o sea, no me da la opción al entrar en Teams, por eso te lo digo. No te preocupes. ¿Vale? Vale, pues cuando queráis. Bueno, pues buenas tardes a todos. Somos el grupo C3 y vamos a proceder a hablar sobre la reutilización y el reciclaje. El grupo está formado por Manuel Álvarez, Irene Ancillo, María Cámara, Rocío González, Laura López, Miriam Martínez y Noemi Vázquez, y yo, que soy Manuel Melero. A continuación os presento el índice de todo el trabajo sobre lo que vamos a hablar. Vamos a comenzar hablando de la regla de las 3 R's. Después vamos a tratar la frase de no todo se puede reciclar. Y a continuación de esto vamos a hablar sobre los 3 principales conceptos de las 3 R's que veremos ahora, que son reutilizar, reciclar y el concepto también de la sostenibilidad. Después hablaremos de economía circular, recursos visuales, el currículum, aplicación didáctica, ideas para reciclar y diferentes curiosidades. Bueno, la regla de las 3 R's, cuyas 3 partes diferentes se llaman reducir, reciclar y reutilizar, es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen de residuos o de basura generada. En pocas palabras, las 3 R's pretenden desarrollar hábitos de consumo responsable. La primera fase de la regla de las 3 R's es reducir, que consiste en disminuir la cantidad de residuos que generamos. Después, continuando con reutilizar, que es darle un nuevo uso al residuo antes de desecharlo. Y por último, reciclar es utilizar el residuo como materia prima y generar un nuevo producto. Os dejo ya así con el siguiente punto. Yo voy a hablar ahora sobre reutilizar y reciclar. Es importante comprender que aunque son dos conceptos que cuando se habla de ellos suelen ir a la par, no significa lo mismo. Además, siempre hay que intentar darle prioridad antes a reutilizar que a reciclar. Pasa, Noemi, por favor. Además, también hay que entender que aunque se quiera dar siempre un nuevo uso a muchos objetos, no todo se va a poder reciclar, ya que existen diferentes productos que, si analizamos su grado de circularidad, va a permitir que los podamos catalogar en diferentes grados de si son más reciclables o menos reciclables. Uno de los productos que más se suelen utilizar y que los niños utilizan mucho son los Tetabricks, y la mayor parte de sus componentes no son reciclables. Las tapas de este producto van a resultar muy difíciles de separarlas, por lo que su reciclaje está catalogado en el nivel más bajo de todos. Y lo único que sí se va a poder reciclar es el cartón, pero actualmente no existe ninguna manera de poder utilizar ese cartón para crear otro nuevo producto. Y lo único que sí se va a encontrar en el nivel más alto de reciclaje es su recogida, ya que el 80% de lo que se tira a la basura sí se consigue. Y ahora voy a hablar sobre el concepto de reutilizar. Reutilizar es volver a usar un objeto con el fin de ofrecerle una segunda vida útil, sin que su material sufra ningún cambio.
este se va a poder usar un número determinado de veces hasta que su vida útil finalice y tenga que ser finalmente reciclado. Y ahora os dejo con mi compañera que os va a seguir explicando. El micro. Dale al micro. ¿Ahora? Vuelve a empezar, por favor. Vale, perdona. Vale, yo voy a hablar de reciclar, que es cuando sometemos a un componente o material a un proceso de transformación para convertirlo así en otro producto. Y existen 3 tipos diferentes. El reciclaje primario, que es cuando convertimos un material reciclado en otro igual para volver a utilizarlo, como por ejemplo reciclar papel y hacer más papel. El secundario sería cuando transformamos un producto desechado en otros objetos, pero fabricados con ese material. Y luego el tercero sería cuando utilizamos productos químicos para convertir esos productos reciclados en otros completamente diferentes. Y ahora dejo con mi compañera. Yo os voy a hablar del concepto de sostenibilidad, que es definido por las Naciones Unidas como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Relacionado con la sostenibilidad está el concepto económico de economía circular, que tiene como objetivo que el valor de los materiales, productos y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo así la generación de residuos al mínimo. Y a continuación os va a explicar mi compañero. Bueno, yo voy a hablar de los recursos visuales que hemos elegido. En primer lugar tendremos esta imagen, que es una campaña para concienciar a la sociedad de que se puede dar otros usos a los productos y una segunda vida, y no tirarlos como primera opción. ¿Pasa? Bueno, esta segunda imagen sería pues, los típicos contenedores, que es mostrar de manera muy sencilla y visual dónde depositar cada residuo de manera correcta. Y para los niños viene muy bien porque es muy fácil para ellos asociarlo con los colores. Por ejemplo, para el plástico el color amarillo, para el papel el azul. ¿Pasa? Luego tendríamos esta imagen, que la hemos elegido porque es una imagen bastante impactante. Tendríamos como las dos caras de la Tierra, lo que sería la cara A, que sería la Tierra en su máximo esplendor, y la cara B pues sería toda esa Tierra teniendo pues los residuos, la contaminación y cómo influyen en el fondo marino y los animales. ¿Pasa? Este sería un gráfico que hemos elegido simplemente para que se vea que en España aún hace falta mucho trabajo en esto de reciclaje y mucha concienciación ante ello. ¿Pasa? Y bueno, el último recurso son estos contenedores que básicamente funcionan como unas máquinas expendedoras, pero lo que sería al revés. Tú metes los residuos y los envases de plástico en él. Tiene un lector de código de barras que lo que hace es leer los códigos de las latas, los envases, y a raíz de eso te da unos vales de descuento o te da dinero en efectivo que puedes cambiar, por ejemplo. Esto funciona en cafeterías y en supermercados. Y actualmente se usa en Alemania y en España se está empezando a utilizar en Murcia y en La Rioja. Y ya dejo con el siguiente punto. En cuanto a la relación de este tema de reciclaje con el currículum de educación infantil, encontramos en el área 2 de conocimiento del entorno el objetivo de conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación, el contenido de curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, y en la evaluación el criterio de mostrar una actitud de cuidado y respeto hacia la naturaleza participando en actividades para conservarla. Y ahora sigue mi compañera. Vale, ahora os vamos a hablar de la aplicación didáctica. Hemos creado 2 actividades diferentes, además de una visualización prueba de un vídeo de reducir, reutilizar y reciclar para mejorar el mundo.
Una vez visto este vídeo y haber estudiado los contenidos anteriores, en primer lugar tendríamos esta actividad que consiste en crear los diferentes contenedores que les hemos enseñado y con estas pequeñas etiquetas con los diferentes residuos los niños tendrían que colocarlos en el lugar correspondiente. Y también hemos creado una segunda actividad que consiste en reutilizar las botellas que se van a desechar para crear un huerto colgante en el aula. Y lo que haríamos sería pedirles a los niños que trajeran las botellas a clase, haríamos una pequeña abertura y las llenaríamos de arena y semillas o plantas. Además de esto, os hemos querido poner unas cuantas ideas sobre cómo podríamos transformar la esta. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos con bombillas que ya no se pueden utilizar, botellas, cartones de huevos, todo esto se podría hacer en casa sin ningún problema y nos ayudaría a darle una segunda vida a estos objetos. Y ahora os dejo con mi siguiente compañera. Bueno, yo os voy a hablar sobre las curiosidades que hemos encontrado que nos han resultado interesantes. Pasa, Noemi. Bueno, pues a nivel mundial producimos más de 2.000 millones de toneladas de basura cada año. Con esta cantidad de basura se podrían llenar 800.000 piscinas olímpicas. Y solo un 16% de esos residuos se trata de productos reciclados. Ese 16% equivale a 323 millones de toneladas de basura. Pasa. Bueno, el país que más recicla se encuentra en Europa y es Bélgica, que este país utiliza un sistema muy parecido al español, que se trata de poner los contenedores de basura para reciclar en la calle y los ciudadanos de a pie pues reciclan por ellos mismos. Pasa, por fin. Y bueno, por debajo del ranking nos encontramos con Chile, que es uno de los países que menos recicla en todo el mundo. Y se encuentra en un promedio entre el 1% y el 4% de nuestros residuos. Vale, como conclusión deciros que debemos tener en cuenta que siempre debemos intentar reutilizar antes que reciclar y que recalcar la importancia de enseñar a los más pequeños estos valores. Y a continuación os vamos a enseñar nuestro cartel del Congreso. Vale, pues por aquí lo tenéis. Como veis, hemos puesto algún QR que os lleva a más información sobre los diferentes temas que hemos hablado, como el no todo se puede reciclar o la economía circular para entrar más en fondo en este tema. Y el vídeo que hemos resaltado en la aplicación didáctica también lo tenéis. Y con esto habríamos terminado. Muy bien. Genial. Pues muchísimas gracias, equipo de reutilización y reciclaje. Sé que algunos os tenéis que ir corriendo a trabajar. No dejéis luego de revisar la grabación de esta segunda sesión, por favor, para poder evaluar en condiciones a los equipos que faltan, ¿vale? Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Nada. Vale, pues podéis apagar las cámaras y los micros si lo creéis conveniente y pasaríamos al equipo de invernadero. ¿Seríais tan amable de encender vuestras cámaras, equipo de invernadero? Y la persona que vaya a presentar, que proceda. Bueno, el equipo de reutilización y reciclaje ha tardado 11 minutitos, no pasa nada, está muy bien. Muy interesante. Vale. Pues cuando vosotros me digáis que estáis preparados. Vale, pues empezamos, si os parece bien. Nosotras somos el grupo de invernadero formado por Estefanía Benítez, Elsa Castaño, Paloma García, Noelia Hernández, Alicia Vigo y yo, que soy Andrea Moreira,
y vamos a tratar el invernadero. Hablaremos sobre qué es, sus características, trataremos el tema de la sostenibilidad, las ventajas así como los beneficios para el alumnado de un invernadero, hablaremos sobre el currículum y posteriormente las actividades y propuestas ecológicas que hemos planteado. El invernadero pues, son estructuras de diversas formas y tamaños que tienen la capacidad de generar condiciones de temperatura y humedad ideales para así poder cultivar plantas en condiciones climáticas adversas. En cuanto a sus características, el invernadero principalmente se caracteriza por tener una estructura normalmente semicilíndrica, la cual suele estar protegida por plástico o vidrio para que así proteja a las plantas del frío o de la lluvia. De esta forma, hace que las condiciones climáticas sean mucho más cálidas, ya que de este modo retienen mejor el calor y controlan así la humedad que hay en su interior. Por ello, las plantas que no soportan el frío o una lluvia intensa, por ejemplo, se pueden cultivar en estos invernaderos, donde se genera un pequeño microclima al controlar la temperatura, la humedad y otros factores medioambientales. Además, en un invernadero podemos instalar unos sistemas de riego o ventilación para así tener mucho más controlada la temperatura y conservar el bienestar de las plantas. Como ha dicho Andrea anteriormente, a la hora de hablar de invernaderos es también importante nombrar la sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental consiste en procurar realizar las actividades de producción, transformación y comercialización con el mínimo impacto posible, además de tener siempre presente una actitud de mejora continua en el comportamiento ambiental. Se debe buscar satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer las capacidades de que las generaciones futuras satisfagan las suyas. La sostenibilidad garantiza el equilibrio entre el crecimiento económico, bienestar social y el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, la producción agrícola de invernadero es sostenible. El invernadero solar proporciona un sistema de cultivo productivo y rentable, favoreciendo el desarrollo de una agricultura sostenible y responsable. En este caso, se produce crecimiento económico a través del consumo y de la venta de los productos cultivados, interviniendo aspectos sociales, preservando y protegiendo el medio ambiente sin crear un impacto negativo en él. Vale, los invernaderos nos ofrecen varias ventajas. Entre ellas es que se encuentra la intensificación de la producción debido a sus buenas condiciones climáticas por el aislamiento del exterior. Aumenta el rendimiento de 2 a 3 veces en comparación con el campo abierto, causa menos problemas minimizando el daño climático que ocurre a causa de fenómenos naturales. Además, en campo abierto puede perderse gran parte del cultivo. Se ahorra agua porque el sistema de riego es por goteo y esto favorece un gran ahorro, al igual que el uso de fertilizantes, ya que solo se gastan los necesarios durante cada etapa del desarrollo de las plantas. También mejora el control de plagas y enfermedades porque su hermeticidad es clave en este factor. Nos permite cultivar todo el año porque es independiente del medio exterior. No importa si fuera de este hay temperaturas muy altas o muy bajas, porque se puede implementar calefacción para combatir las temperaturas bajas o ventilación para las temperaturas altas. Como consecuencia, se obtienen todo tipo de productos, estén o no en temporada. Por lo tanto, el invernadero es un elemento de agricultura intensiva. Y, por último, potencia el cultivo de productos autóctonos. Quiere decir que pertenecen a una región y se consumen en esta misma. En cuanto a los beneficios que tiene el invernadero en nuestro proyecto educativo, podemos encontrar los siguientes. Fomenta el contacto con la naturaleza a través de las plantas y esto pues crea lazos afectivos con el entorno y de esta manera el alumnado aprende a respetar la naturaleza. Enseña también al alumnado a ser responsable y concienciarse con la importancia del medio ambiente, les inicia en el aprendizaje del valor del agua y por lo tanto se evita su mal gasto, les ayuda a comprender el proceso de crecimiento y desarrollo de las plantas, fomenta el trabajo en equipo y desarrollo emocional y finalmente les conciencia acerca de la reutilización de objetos, pues por ejemplo a la hora de realizar un invernadero casero o en clase se puede realizar con objetos reciclados. Bien, para desarrollar el proyecto del invernadero en la etapa infantil hemos recorrido al decreto 17/2008, en el cual se desarrollan las enseñanzas de educación infantil para la Comunidad de Madrid.
Utilizando el currículum como marco de nuestro proyecto, hemos observado cómo el desarrollo de esta actividad nos permite trabajar diversos contenidos del área 1, que es la del conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, porque nos permite trabajar aspectos que consideramos imprescindibles de desarrollar en la etapa infantil, como son los hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa, búsqueda de soluciones y esfuerzo, que fomentan la autonomía del alumnado, así como principalmente el área 2, que es la del conocimiento del entorno, en la que se trabajan contenidos concretos del invernadero, como son pues, los elementos del medio físico, las relaciones que existen entre ellos, sus funciones y también en este área se busca propiciar la curiosidad y el interés por explorar el entorno a través de una actitud de respeto y cuidado hacia los objetos propios y los ajenos y también hacia los elementos del medio natural. Y bueno, aquí como podéis ver hemos hecho una representación gráfica sobre los contenidos del currículum que se pueden tratar con el proyecto del invernadero a través de las dos primeras áreas. Estefanía, enciende el micro y vuelve a empezar, porfa. No se oye. ¿Ahora me escucháis? Ahora. Ah, vale. A ver, ¿qué lo puedo poner? A ver, decía que hemos creado una aplicación didáctica para niños y niñas de 2 años de edad, para trabajarlo desde estas edades para que aprendan a cuidar y respetar el medio ambiente. Y esto lo haríamos en sesiones de 1 hora a la semana. Hemos propuesto actividades como buscar olores de las plantas aromáticas y en un principio pues sería reconocer sus características y familiarizarse con los olores, pero hemos propuesto también que se puede utilizar esta actividad para edades más avanzadas, como puede ser 5 años, y que tras familiarizarse con estos olores pues les tapemos los ojos y luego puedan reconocer ellos qué planta sería. También hemos propuesto la actividad de fabricar un perfume con estas plantas aromáticas también del invernadero, y aquí hay que tener en cuenta que hay materiales que son corrosivos, entonces con los niños de 2 años tendríamos que tener más cuidado. Además, la autonomía que vayan a tener el alumnado en esta actividad pues podría ir aumentando si lo desarrollamos con niños de edades más avanzadas. También hemos propuesto que reconozcan hortalizas, verduras, frutas a través de cuentos y que siembren semillas para luego trasplantar los brotes y poder llevarlos al invernadero. Y luego sería recoger los cultivos, que esta es la parte que más les suele gustar porque van a ver el trabajo que han hecho, pues que ha servido para algo, o sea, como el final de su trabajo, ¿no? Y finalmente, pues que aprendan a cuidarlo, tanto de riego o de algún cuidado especial que necesiten las plantas. Y finalmente hemos hecho propuestas ecológicas para realizar el invernadero, como con botellas que van a permitir que entre la luz y van a evitar la evaporación, o con cajas de zapatos para utilizarlas como macetas. Y finalmente también se podría crear un invernadero plegable y que puede tener 2 funciones. Como es plegable, se puede utilizar como invernadero o como huerto. Y esto sería todo. Os vamos a enseñar ahora el póster que hemos creado. Aquí. A ver. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, pero ponlo porfa, Estefi, que se vea todo, si puedes. Es que no sé cómo se hace. Ahí, bueno, más o menos lo veis, ¿no? En la lupa. Le das a ajustar y ya está. Ahí. Vale, pues como veis, en el diseño hemos intentado hacer un invernadero, recrearlo. Entonces, bueno, hemos puesto el sol arriba y los rayos solares incidiendo en él, de manera que pues se traspasen el cristal o
o el plástico del invernadero y lleguen hasta las plantas y bueno, pues se mantenga la temperatura adecuada y de esta manera pues que se fomente el crecimiento y desarrollo de las plantas. Vale. Bueno, pues como ha dicho Paloma, en la parte inferior del póster podemos ver apartados tan importantes como el que es el invernadero, las características y las ventajas. Y dentro del invernadero, pues las propuestas tanto ecológicas como para trabajarlas dentro del centro escolar y los beneficios para el alumnado, las opciones para el centro escolar, la sostenibilidad, varios aspectos importantes. Dentro del invernadero, tanto dentro como fuera, podéis observar que hemos introducido QRs que, por ejemplo, pues uno de ellos nos lleva a la diapositiva sobre el currículum. El del centro, por ejemplo, podemos ver un vídeo acerca de las opciones para el centro escolar y en la parte inferior del póster, tanto la webgrafía como bien ha comentado mi compañera Steffi, una aplicación didáctica que hemos hecho en el aula de 1-2 de una escuela infantil, donde bueno, pues, podéis encontrar un vídeo de una de las actividades que hemos llevado a cabo en la práctica real. Y bueno, que os invitamos a que los conozcáis y que lo indaguéis un poco. Muchísimas gracias. Genial. 11 minutitos, muy agradecido. El póster es interesante, no dejéis de verlo. Resto de equipos. Y genial. Pues podéis, agradecido al equipo de invernadero. Pasaríamos al siguiente equipo. Podéis desconectar las cámaras. Y tenemos a el equipo de basura, que aunque así dicho parece raro, pero no. Es interesante. Pues por favor, encended vuestras cámaras y presentad el documento. Me aviséis cuando estéis preparados. A ver. ¿Quién presenta? La voy a compartir yo, ¿vale? Vale. Se ve ya, ¿no? Sí, genial. Sí. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? Sí. Cuando queráis. Buenas tardes a todos. Somos el grupo de Basuras y Sostenibilidad y nuestro grupo está formado por Verónica, Lucía, Basni, Carla, Nadia, Elvina y yo que soy Paula. Pasa, Carla, por fin. Este es el índice que vamos a seguir y los aspectos en los que vamos a profundizar. Pasa, por fin, Carla. En cuanto a qué es la basura, hemos escogido estas dos definiciones. La basura es todo aquel físico considerado como desecho y que se necesita eliminar, y la basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero por el desechado y no necesariamente tiene que ser odorífica o repugnante e indeseable, y esto depende del origen y composición de esta. Vale, en cuanto a los tipos de basuras, podemos encontrar dos maneras diferentes de clasificarlas. Una es según su composición y otra según su procedencia. Según su composición, tenemos la basura orgánica, que está compuesta por desechos de origen biológico, la inorgánica, que no tienen origen biológico, sino industrial o artificial, y la inorgánica no reciclable, como sustancias químicas de tipo corrosivo o ácidos. Con esta última hay que tener mucho cuidado porque puede poner en riesgo tanto a los ciudadanos como al medio ambiente. Y por otro lado tenemos la clasificación según su procedencia, que encontramos basura sólida urbana, que está compuesta por basura doméstica, la basura industrial, que pueden ser tanto escombros que no son perjudiciales para el medio ambiente, como basura sólida similar a la urbana, o basura peligrosa, la basura agraria procedente de actividades como la ganadería, la pesca o la agricultura, basura sanitaria generada en trabajos clínicos o de investigación y basura radiactiva. Vale, yo voy a hablar de por qué supone un problema y bueno, es que la basura es uno de los problemas ambientales más grandes de nuestra sociedad hoy en día porque su tratamiento no es el adecuado.
hacemos producción masiva de basura y esto está poniendo en peligro la capacidad de la naturaleza para mantener nuestras necesidades. Bueno, para empezar, actualmente la gestión de basura se centra en eliminar de nuestra vista los residuos y esto se hace a través de incineradoras, vertederos, pero estas soluciones no tienen en cuenta lo importante que es reducir el consumo de materias primas y de energía. Luego, para crear los envases y los productos que consumimos, se utiliza una energía que proviene de recursos no renovables como petróleo o minerales. Y es que hemos llegado a un nivel muy alto de contaminación ambiental que al final acaba desequilibrando los ecosistemas. Por ejemplo, el agua se contamina por la basura que tiramos, pero es que además en los lugares donde hay bastante concentración de basura se filtran líquidos que contaminan el agua del subsuelo. Luego la contaminación del suelo afecta a la fertilidad de los suelos y luego la quema de basuras o los humos de las fábricas o los residuos que se abandonan en cielo abierto acaban contaminando la calidad del aire que respiramos. Luego también la degradación de materia orgánica de los residuos produce una mezcla de gases que provocan, entre otras cosas, el efecto invernadero. Y luego, claro, todo esto deriva en problemas económicos, ambientales, sanitarios. Y bueno, luego el plástico es uno de los problemas más importantes de la actualidad. De hecho, la primera pieza de plástico que se fabricó aún existe y bueno, es que vivimos en una sociedad en la que fabricamos productos que duran minutos con materiales que duran muchísimos años y entonces estamos empezando a notar ahora las consecuencias. Alrededor de 8 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos cada año matando a miles de animales, pero es que todo esto también nos afecta a nosotros porque el fitoplancton del mar proporciona a la Tierra como el 50% del oxígeno que respiramos y luego es que además todos los elementos de los ecosistemas están relacionados. En 2021 ya hemos agotado todos los recursos que la naturaleza que estaban previstos para darnos este año. Y se estima que tenemos unos 10 años para cambiar la crisis climática y si no, sí que va a ser irreversible. Puedes pasar ya. Bueno, estas son algunas fotos de contaminación ambiental para que las echaréis un vistazo. Bueno, yo voy a hablar de la sostenibilidad, que el concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el informe Brundtland, que fue publicado en 1987, y este documento, elaborado por las Naciones Unidas, informó por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas que tienen en el desarrollo económico y la globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. Décadas después, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. Y esto se lleva a cabo sin renunciar a ninguno de los 3 pilares esenciales que son la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. La sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesaria su protección y un uso racional. También es promover el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación. Y es promover también un crecimiento económico que genera riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Por eso la sostenibilidad ambiental, social y económica están estrechamente relacionadas. Muchos de los retos de los que se enfrenta el ser humano son el cambio climático y la escasez de agua, que solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. En cuanto a la pregunta de cómo evitar producirla, hemos planteado 6 medidas. La primera es usar bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico. Y esta pequeña medida reduce significativamente la cantidad de basuras que se produce. La segunda medida sería comprar productos con menos empaque, ya que si se compran alimentos envueltos en una bolsa de plástico individual, luego en otra bolsa, en una caja y luego esa envuelta en una de plástico nuevamente, se producirá mucha más basura. La tercera medida sería evitar la compra de bebidas embotelladas, ya que el agua y otras bebidas embotelladas son el principal fuente de contaminación ambiental. La cuarta medida sería evitar desperdiciar alimentos, ya que un dato impactante es que los hogares españoles tiraron a la basura 1.229 millones de kilos de alimentos y litros de agua en 2017, que es una barbaridad. Y luego la quinta medida sería tirar la basura y los desechos peligrosos correctamente. Y por último, la sexta medida sería reciclar y reutilizar. Bueno, yo os voy a hablar del proceso de recogida y es que
La recogida de los residuos urbanos consiste en su recolección para efectuar su traslado a las plantas de tratamiento y existen dos tipos de recogida, la recogida no selectiva y la recogida selectiva. En la primera, los residuos se depositan mezclados en los contenedores sin ningún tipo de separación y eso ha sido habitual hace muchísimos años. En la segunda, la recogida selectiva se hace separando los residuos según su clase y depositándolos en los contenedores correspondientes. Así existen normalmente contenedores para papel, vidrio, envases y la materia orgánica. Los contenedores pueden estar ubicados en el contexto ciudadano o en áreas diferenciadas, como pueden ser puntos limpios, ecopuntos, etc. Por otra parte, es usual la creación de servicios, como he dicho anteriormente, donde habitualmente se efectúa la recogida de los residuos peligrosos, como pueden ser pintura, disolventes, pilas, radiografías, etc. ¿Puedes pasar, por favor? En esta parte existen dos tipos de recogida, recogida por medio de vehículos y recogida neumática. En la primera se realiza por medio de vehículos especialmente preparados, donde los camiones dotados de una tolva en la que se compactan los residuos u otros en los que se depositan sin compactar. El segundo tipo de recogida que exige una cuantiosa inversión inicial es la construcción de las instalaciones que han de ir bajo tierra. Y por último existe una forma de recogida informal de los residuos que son aquellas personas necesitadas que proceden a la recogida de ciertos residuos de los que obtienen alguna rentabilidad económica. En cuanto al reciclaje, pues el reciclaje es un proceso que se encarga de recolectar y transformar los distintos materiales para convertirlos en nuevos productos y evitar así que se desechen como basura. Es muy importante el reciclaje para el medio ambiente, ya que conserva los recursos naturales, reduce la sobreexplotación de materias primas y además economiza energía. Principalmente existen tres tipos de reciclaje, que son el primario, que convierte los materiales en más de lo mismo, el secundario, que transforma un producto desechado en otro objeto del mismo material, y el terciario, que descompone químicamente los materiales para producir con ellos algo totalmente diferente. Os voy a hablar del currículo, y es que podemos enmarcar el tema de las basuras y sostenibilidad en el primer y segundo área de conocimiento de educación infantil, concretamente en el conocimiento de sí mismo y autonomía personal y el conocimiento del entorno. Como lo veréis, está en el área 1, que lo podemos distinguir en el bloque 4, el cuidado personal y la salud. Y esto se refiere al entorno que utilizamos fuera de nuestra casa, en el cual tenemos que dejarlo limpio y libre de basura. Dentro del área 2 nos centramos en tres contenidos. En el bloque 1, medio físico, elementos, relaciones y medida, como pueden ser clasificación de elementos, objetos, que este contenido está relacionado con la clasificación del tipo de basura según su materia orgánica, que lo he dicho anteriormente, y el uso que le podemos dar sería reutilizar aquellos objetos que serán útiles para actividades o cualquier otra acción que podamos necesitar. En el bloque 2, acercamiento a la naturaleza, que está cuidado, respeto y cuidado hacia los elementos, disfrutar al realizar actividades, etc. Estos contenidos explican la importancia de tener que cuidar el planeta, porque al fin y al cabo es el lugar donde vivimos todos y de alguna manera si alguno lo daña pues nos perjudica. Y al realizar actividades en el medio natural tenemos que ser conscientes de que la basura la depositamos en el lugar correspondiente, así evitaremos la producción masiva. Bueno, yo voy a hablar sobre la aplicación didáctica. Primero que todo, es fundamental concienciar a los niños sobre la sostenibilidad, la basura y su reciclaje desde muy temprana edad. Eso hará que tengan más probabilidades de actuar en consecuencia cuando sean mayores. Se utilizarán diferentes estrategias didácticas para trabajar estos aspectos durante la etapa de educación infantil. Los objetivos que se buscan es que el alumnado entienda qué es la basura, de dónde vienen y a dónde van los productos que utilizan en su vida cotidiana, e incluso los efectos ambientales que generan. El juego, la creatividad y la imaginación son claves para implicar a los niños. Hemos creado varias actividades dirigidas a los niños de 4 años, cuya temporalización es de 2 semanas. Para las asambleas se pueden utilizar recursos como cuentos, vídeos o fotografías sobre los basurales o pequeñas cantidades de basura, con el objetivo de abordar preguntas como ¿qué sucede en estos lugares?, ¿quién los ensucia?, ¿quién los limpia?, entre otras. La primera actividad es la de crear juguetes, por ejemplo, jugar a los bolos utilizando botellas de plástico del mismo tamaño y convertir el papel de aluminio del bocadillo en una bola. Otra actividad es la de reutilizar materiales, como por ejemplo, convertir un calcetín viejo en una marioneta o incluso hacer una casa con cajas de zapato. También está la actividad de investigar los distintos objetos que hay en una caja
que serán objetos como telas, papel o botellas, y lo harán a través de la manipulación y se realizarán preguntas como la forma que tiene, lo que sienten al tocarlo o incluso dónde se reciclaría. Por último, está la actividad del recorrido por el cole, que básicamente es observar la basura que hay en el cole, al igual que los contenedores, papeleras, etc., y realizar preguntas de cómo se producen, para qué sirven o dónde se tiran. Durante este recorrido también pueden hacer una mini actividad que es jugar al veo-veo, donde solo podrán elegir cosas que vean pero que estén relacionadas con la basura o el reciclaje. Una vez que lleguen al aula, dibujarán el espacio donde hayan visto más basura, por ejemplo. Vale, pues en cuanto a los conocimientos que deben conocer los profesores para enseñar a los niños, pues bueno, como ciudadanos y sobre todo como maestros, debemos entender que el exceso de basura es un problema muy grande y debemos actuar en consecuencia. Es necesario concienciarnos de que es mejor una manera de vida sostenible que trata de evitar en la mayor medida la producción masiva de basura. Y claro, todo esto hay que aplicarlo en clase. Tenemos que concienciar a los niños de la importancia del reciclaje, explicarles por qué lo hacemos y conseguir que lo integren y que lo interioricen. Luego también en clase, en lugar de comprar o usar juguetes de plástico, podemos hacerlos o comprarlos de madera. Y sobre todo es súper importante darle a los niños siempre un porqué de lo que estamos haciendo. Y bueno, algunas pautas para tener una clase sostenible son enseñar a los niños a aplicar la regla de las 3 Rs y enseñarles que esto es beneficioso, comenzar un sistema de reciclaje en el aula, destinar contenedores para guardar los materiales que podamos reutilizar y eso. Y luego reutilizar artículos obtenidos de la cocina o de la cafetería del colegio para que vean que se puede dar una segunda vida. Y siempre debemos predicar con el ejemplo, mostrar imágenes, hacer actividades, enseñar vídeos, para que los niños entiendan la importancia de reducir la basura. Y luego, por supuesto, en el aula también intentaremos producir la menor cantidad de basura posible. Pues luego voy a hablar las cosas que tal vez no sabíamos sobre la basura y reciclaje. Pues las curiosidades de basura. Cada año aumenta la cantidad de residuos que generamos. En los últimos 40 años, más basura en el mundo que desde el origen del hombre hasta 1970. Luego, a 2050, casi todas las especies de aves marinas del planeta comerán plástico. La mayoría de la gente produce 2 kilogramos de basura por día, lo que se traduce en más de media tonelada de residuos sólidos por año. Luego son las curiosidades de reciclaje. El vidrio es 100%. Es 100% reciclable y se puede utilizar una y otra vez. El reciclaje de vidrio se separa en colores porque el vidrio conserva su color incluso después de reciclado. Las latas de aluminio se pueden reciclar y volver a colorar en los estantes de los supermercados en tan solo 2 meses. Por último, gracias al reciclaje se ha ahorrado la cantidad de agua necesaria para que se pueda duchar más de 1.053 millones de personas todos los días durante un mes. Y ya está. Bueno, y por último, respecto a cuánto permanece la basura en el medio ambiente, según un informe del Banco Mundial, en los países desarrollados se estima que una sola persona genera de media 1 kilo de basura al día. Es un problema medioambiental que se complica aún más si la dejamos tirada en cualquier sitio de manera irresponsable. Y desgraciadamente no hablamos de comportamientos esporádicos, ya que el 80% de la basura que provoca la contaminación del mar procede precisamente de los residuos que tiramos y que acaban desembocando en el mar. Sin la intervención del ser humano en la naturaleza no existiría la basura y todos los elementos que cumplen una función son reutilizados de alguna manera para su aprovechamiento en distintas etapas y de forma cíclica. Un chicle o una lata, sin embargo, no pueden participar de este ciclo cuando quedan abandonados en el campo y permanecen ahí hasta años e incluso siglos. Los residuos abandonados en la naturaleza ponen en riesgo el equilibrio del ecosistema y la vida de más de 15.000 especies animales
e intoxican la cadena alimentaria de la que los humanos forman parte. Los datos extremadamente alarmantes hablan por sí solos, ya que 4,8 millones de toneladas de plástico están tiradas en la tierra y en el mar cada año, y como consecuencia, al menos 267 especies han sufrido enredos en desechos plásticos o los han tragado, y se estima que en 2050 el 99% de las aves marinas habrán ingerido algún tipo de basura tóxica. Por esta razón es importante que la sociedad apueste por reutilizar o reciclar el plástico que utiliza. Y algunos ejemplos de basura son el papel, que puede durar hasta 1 año, una colilla 10 años, la bolsa de plástico 500 años, la botella de plástico, bueno, sí, 1000 años, la pila 1000. Chicas. Y bueno, ahora os enseñamos el póster que hemos hecho. Y bueno, aquí, no sé si lo veis entero. Sí. Bueno, y hemos puesto pues los contenidos más resumidos, y aquí hemos colocado la bibliografía en la que hemos sacado pues la información, y nada, esperamos que os haya gustado. Muy bien. Ha sido un poco largo, ¿eh? Os habéis pasado del tiempo. Pero está genial la información encontrada y la investigación realizada. Entonces, muchísimas gracias, equipo de basura y sostenibilidad. Gracias ¿Sí? No, que gracias a ti, decía. Bueno, podéis apagar la cámara y el micro. Pasamos al siguiente equipo, que sería el de mascotas. Si sois tan amables, encendéis la cámara y la persona que vaya a compartir, que proceda. David, yo no puedo poner la cámara porque no me funciona, pero aquí estoy. No te preocupes, te escucharemos atentamente. Vale, gracias. Cuando estéis preparadas. Pues, ¿se ve? Sí. Sí. Vale, genial. Cuando queráis. Buenas tardes, nosotras somos Débora, Nuria, Nerea, Sofía y yo soy Ana, y vamos a hablaros de mascotas y sostenibilidad. Y para ello vamos a seguir este índice y hacer en primer lugar una introducción al tema, para después hablaros del bienestar animal, presentar nuestra aplicación didáctica y luego compartir algunos datos de interés sobre la sostenibilidad en este ámbito y algunas curiosidades. Débora, vuelve a empezar y enciende el micro. Vale, que para comenzar hemos creado una definición propia de qué es una mascota. Es todo aquel animal domesticado fuera de su hábitat natural, con el propósito de brindar compañía o disfrute al cuidador. Dependen de este para satisfacer sus necesidades y bienestar general. Puede ser de cualquier tipo o lugar del mundo. Los animales forman una parte indispensable de nuestra vida y es por ello que está en nuestra mano proporcionarles las mejores condiciones posibles para tener una vida plena y digna. Todo lo que nos puedan aportar estas mascotas podemos trasladarlo al aula de educación infantil, adoptando un enfoque de descubrimiento y exploración a través del cuidado de los animales, fomentando la curiosidad, la responsabilidad y aumentando así la confianza de sí mismos y la autonomía personal, entre otros valores. Podéis pasar. Bueno, esto es una definición que hemos encontrado, que es de bienestar animal, que dice que un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Ahora vamos a daros algunos consejos para ser sostenibles con nuestras mascotas en relación con diferentes ámbitos. Y en primer lugar, respecto a la alimentación, afortunadamente cada vez son más las opciones de alimentación ecológicas para nuestras mascotas, así como los comederos y los bebederos de acero inoxidable que nos ayudan a reducir los plásticos y los tóxicos que nos rodean. Además, el número de empresas que comercializan envases de pienso 100% biodegradables, así como tarrinas y latas reciclables, también va en aumento, junto con la oferta de productos ecológicos y certificados MSC y ASC, que son certificados que aseguran el uso de ingredientes
provenientes de la pesca sostenible y de productos del mar cultivados de manera responsable. Además, respecto a los alimentos de nuestras mascotas, estos también generan muchos residuos contaminantes y debemos ser conscientes de ello. Y para un consejo, por ejemplo, es comprar sacos de pienso a granel que reducen notablemente la cantidad de plástico que desechamos en nuestros hogares. Vale, respecto a los cuidados, el médico veterinario es el profesional que se dedica a diagnosticar, pronosticar, tratar y prevenir enfermedades que afectan a los animales, por lo que deben crearse lazos entre él y el animal. De esta forma va a conseguir que disminuyan los riesgos de que se produzca una zoonosis, que es que se produzca una enfermedad en el animal y se transmita al ser humano. Además, es el encargado de dar pautas a los propietarios de mascotas para el cuidado de estas en sus hogares. Por lo tanto, el papel del veterinario debe involucrar aspectos clínicos, sanitarios y alimenticios del animal, pero también aspectos educativos destinados a propietarios. Ahora vamos a ver la parte de desechos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los animales van a generar desechos y tenemos que ver la forma en la que se pueden recoger de una forma más sostenible con el medio ambiente. Vamos a exponer los dos casos de mascotas más famosas que podemos encontrar en los hogares, que son el perro y el gato. En el caso de los perros van a hacer sus necesidades en las calles y normalmente los recogemos con una bolsa de plástico. Entonces, una alternativa para esto es usar bolsas biodegradables que ahora mismo están más extendidas y las podemos encontrar más fácilmente. O en el caso de los gatos, igual esto es menos conocido, es que la arena que se utiliza en los areneros tiene sustancias tóxicas que a la larga pueden resultar más perjudiciales para la salud de los animales. Entonces hay opciones biodegradables como pueden ser gravilla orgánica o semillas de maíz, que son más comprometidas con el medio ambiente y sobre todo con la salud de los gatos. En cuanto a los juguetes, a la hora de elegir los juguetes solemos tener en cuenta los siguientes factores: que sean atractivos para la mascota y que sean resistentes, pero deberíamos tener en cuenta también su impacto en el planeta y la huella ecológica que generan. El juguete tradicional suele estar hecho de goma o plástico, componentes poco biodegradables, pero hoy en día contamos cada vez más con opciones respetuosas con la sostenibilidad: juguetes de madera, cuerdas de cáñamo natural, pelotas de goma natural, mordedores de algodón y yute, etc. Además, podemos reutilizar materiales cotidianos como las cajas de cartón, las botellas de plástico, los bricks y demás, que disfrutan igualmente y no es necesario que sean objetos comprados. Entonces, también podemos utilizar juguetes o peluches de los niños que ya no usen o quieran. En cuanto a la higiene, a día de hoy podemos encontrar numerosas alternativas con productos que ayudan y favorecen al medio ambiente y son biodegradables. Por ejemplo, podemos encontrar alternativas de champús ecológicos que se encuentran libres de fragancias y que evitan exponer a las mascotas a productos químicos nocivos y también a lo que es en sí al medio ambiente. Y otra alternativa puede ser, por ejemplo, las toallitas 100% biodegradables, que no llevan perfume, tienen pH equilibrado y son ideales para pieles sensibles, y al ser hipoalergénicas son adecuadas para todo tipo de razas de perros y de gatos. Ahora vamos a ver un poco la importancia que tiene todo esto en la educación infantil, y es que las mascotas se ha demostrado que tienen una gran importancia en la vida de las personas. Entonces hemos querido llevar esto sobre todo al aula infantil porque también se ha visto que hay unos efectos positivos muy notables en la felicidad de los niños, incrementando también la autonomía y el sentido de la responsabilidad. A la vez nos va a hacer que en los niños y también en personas adultas se disminuya síntomas como depresión, ansiedad y pensamientos más negativos, haciendo también que se favorezcan así relaciones sociales y que les pueda subir un poco más la autoestima. Entonces, algunos de estos efectos que se destacan son el terapéutico, que tiene una vinculación muy estrecha con relaciones afectivas. Lo podemos ver en personas mayores, por ejemplo, de la tercera edad o que tienen Alzheimer, que se van a usar animales como terapia, o incluso en el caso de los niños es más llamativo la equinoterapia, que es un tratamiento para niños que, por ejemplo, tienen síndrome de Down o Asperger, que es una terapia con caballos y les va a favorecer muchísimo toda esa relación afectiva que van a establecer entre los animales y entre los niños propios. Luego tenemos un efecto fisiológico,
que también se ha descubierto que los animales van a reducir síntomas de estrés, ansiedad y es muy bueno también para las cardiopatías, tanto en personas adultas como niños que tengamos con problemas de corazón o cualquier otro tipo de cardiopatía que pueda surgir. El psicológico un poco viene hilado a todo esto que hemos estado diciendo, son beneficios para la salud mental, les va a hacer aumentar su bienestar, estar más positivos y tener una felicidad mucho más plena. Y por último, un factor psicosocial que va a favorecer toda la socialización entre personas. Los animales sirven como agente para evitar ese aislamiento social. Debo, no se oye. Estaba mirando yo la presentación y Vale. no sabía. Vale, pues en el currículum encontramos dentro del área 2, en el bloque 2, hace mención a la importancia de que hagan un reconocimiento sencillo y unas primeras clasificaciones de los animales, al igual que haya un interés y gusto por las relaciones con ellos. Por esto hemos planteado 2 actividades que van a estar destinadas a niños y niñas de 4 años y su duración va a ser de 1 mes, es decir, son 2 actividades que van a durar 2 semanas cada una de ellas. Estas actividades son las mascotas virtuales, que esta actividad consiste en que a través del cuidado de una mascota virtual tendrán una aproximación al cuidado de las mascotas reales, para aquellos que nunca han tenido y sobre todo para aprender a cuidarlas antes de tener un animal real. De esta forma trataremos los valores del respeto y el cuidado de los animales, acordando pues, las rutinas de higiene, alimentación y juego de nuestras mascotas. En cuanto a la actividad 2, son gusanos de seda, y es que una vez hemos practicado con una mascota virtual, pasamos a introducir en el aula algún animal, como son los gusanos de seda, o pueden ser caracoles. Para ello, primero debemos hacer una investigación previa, viendo cuáles son los cuidados principales que necesita nuestra mascota, como son la luz solar, el agua, la alimentación. Después procedemos a realizar calendarios para establecer turnos de cuidados. Cada día habrá un encargado de clase que será responsable de estar atento a ese calendario. Esta es una medida muy eficaz para trabajar las rutinas en el aula. A través de estas actividades veremos el progreso del alumnado en la adquisición de su propia autonomía y de valores relacionados con el bienestar animal. Además, se observará si varía su motivación, al igual que el grado de satisfacción y el entusiasmo con las actividades, y si hay cambios en las relaciones sociales entre los alumnados. Vale. Y ahora vamos a compartir algunos datos de interés sobre sostenibilidad. Yo voy a hablaros de las especies exóticas, en concreto de las especies exóticas invasoras, que son uno de los problemas más importantes y de mayor debate hoy en día. Estos animales pertenecen a especies foráneas que se introducen de manera artificial en el medio, y esa introducción puede ser intencionada o accidental. Y amenazan los diversos ecosistemas y la diversidad de nuestro planeta, ya que son animales que consiguen adaptarse y colonizar el nuevo medio al ser alejados de sus hábitats naturales, lo que a largo plazo supone peligro para los recursos económicos y culturales de un lugar e incluso puede tener impacto en la salud de las personas. Se estima que de todas las especies que hay en el planeta, un 16% son especies exóticas y muchas de ellas podrían llegar a ser invasoras. En España, por ejemplo, encontramos numerosas de estas, y ahora mismo en Madrid, por ejemplo, tenemos un problema importante con las cotorras. Y son especies que dañan a nuestro ecosistema. Este problema solo se puede solucionar mediante medidas de control, supervisión y gestión de estas especies e intentar equilibrar de nuevo el ecosistema para que las especies autóctonas vuelvan a ser las que dominen el medio. Y por último, otro problema importante que encontramos en relación con este ámbito es la pérdida de hábitats, que puede provocar la extinción de especies, que muchas de ellas ya se encuentran en esta situación, y un gran problema para la biodiversidad de nuestro planeta. En cuanto al abandono animal, sabemos que pues, el abandono animal constituye un problema estructural de nuestra sociedad, y España se encuentra entre los países europeos con más abandonos de animales, que es una situación que se ha visto incrementada debido pues, a la actual circunstancia por la pandemia, con personas que pues, se han contagiado por el COVID-19 o que han sido fallecidas, pues ha incrementado el abandono de animales. Y esto requiere pues, de una mayor intervención y cooperación por parte de la sociedad en sí para conseguir que las cifras de los animales abandonados disminuyan.
A día de hoy en nuestra sociedad la mayor tasa de abandonos la tienen sobre todo los perros y gatos, que por ejemplo en 2015 fueron recogidos un total de 137.000 perros y gatos que fueron abandonados, pero también surge este abandono con otras especies más exóticas. Las principales causas de abandono animal son el comportamiento del animal, el nacimiento de camadas inesperadas, factores económicos, fin de la temporada de caza o incluso los cambios de domicilio. A pesar de que se incrementa sobre todo en los perros y gatos, también se suman cada año pues, un número elevado de abandono de especies exóticas como pueden ser pues, tortugas, hurones o cotorras, como ha dicho Ana. Esto supone un problema, ya que, como hemos dicho, pues el abandono de especies invasoras provoca que se creen poblaciones en el medio natural de otras especies, se desplacen a las autóctonas y se dañen los ecosistemas. ¿Qué podemos hacer para combatir este problema? Principalmente debemos saber que pues, la participación ciudadana es la clave para luchar contra el abandono animal, y para conseguirlo pues, debemos educar al público sobre las ventajas y obligaciones que conlleva tener una mascota, los cambios que ésta implica pues, en nuestras rutinas y en nuestro día a día, para tomar decisiones a la hora de adoptar un animal pues, con conocimiento de causa y responsabilidad. Además, también tenemos que saber que para conseguir que el abandono de los animales se reduzca, tenemos que llevar a cabo 5 prácticas claves, que es educar a nuestros animales, esterilizarlos, identificarlos por si se pierden, reflexionar antes de tener un animal y, por último, adoptar. Vale, por último os vamos a poner unas curiosidades sobre el mundo animal. La primera sería la isla de Aoshima, que es una pequeña isla al sur de Japón, que es conocida como la isla de los gatos, ya que se trajeron gran cantidad para combatir una plaga de ratones antiguamente, y actualmente en ella viven 20 personas y 120 gatos. Su actividad principal es el turismo, y los gatos ocupan las viviendas vacías que quedaron al emigrar sus habitantes y están por toda la isla. Luego tendríamos el caso de Hachiko, que era un perro japonés de raza Akita que esperaba a su dueño Ueno cuando volvía de sus viajes a Tokio en la estación del tren de Shibuya. En uno de sus viajes, Ueno murió y Hachiko pasó el resto de su vida esperándolo frente a la estación hasta que murió en 1935, casi 10 años después. Luego tenemos algunas culturas y religiones en las que se veneran los animales de forma especial. En la India, las vacas son sagradas, ya que representa la defensa de la existencia. En Tailandia, el elefante representa la paz y el poder y se le atribuyen cualidades mágicas. Las religiones taoísta y budista consideran al buey capaz de amansar y controlar el ego. En la antigua Grecia, la cabra era un animal sagrado. Y en la cultura china, el tigre representa la monarquía, además de la valentía y la ira, y el tigre blanco se valora como un dios. Y por último, en la actualidad existen más tigres en cautividad que libertad en el mundo. En el último siglo, el 97% de la población de tigres ha desaparecido. Entonces se estima que en Estados Unidos hay unos 10.000 ejemplares viviendo en cautividad, mientras que en el entorno natural el censo actual es de 3.890 en total. Y esto sería todo. Como conclusión final, también queremos decir que tener una mascota es una responsabilidad y que estar bien informado antes de tener una. Y ahora, no sé si seguís viendo la pantalla, os voy a enseñar el póster. Sería este. Hemos hablado de las necesidades, la definición que hemos hecho de mascotas, también la de bienestar animal. Y lo que hemos hablado también de abandono animal, especies exóticas invasoras, la aplicación didáctica y aquí el currículo en el que nos hemos inspirado para hacer toda la aplicación didáctica. Dichas curiosidades, no sé si ya lo he mencionado, la bibliografía, y aquí tenéis también un código QR para escanear para ver un vídeo que también hemos puesto en Wakelet, así que lo podéis escanear desde aquí directamente o entrar en Wakelet para poder verlo. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, todavía no he encontrado ningún equipo que se ajuste a los 10 minutos. Sois todos unos ilegales. Muchas gracias, equipo de mascotas. Ha sido súper interesante también. Súper completo. Ilegales, por supuesto. Y damos paso al último equipo de un tema súper importante también, el agua. ¿Seríais tan amables, equipo de agua, de encender vuestras cámaras y la persona que vaya a presentar,
que comparta el documento. Presento, ¿vale, David? Vale. Decidme por fin si lo veis correctamente. Todavía no. Vale, ¿lo veis? Correctamente. Vale. Cuando estéis preparados y preparadas, cuando queráis. Hola, buenas tardes. Somos Sara Martín, Iván González, Verónica Martínez, Jorge Becerra y yo, Rubén García, y os vamos a presentar nuestro trabajo sobre el agua. Este sería nuestro índice. Pasa, Vero, por favor. Datos o características del agua, funciones del agua, ciclo del agua, balance del agua, transpiración, leyes del agua, fuentes de contaminación, objetivos de sostenibilidad y desarrollo sostenible diario para trabajar en el aula. Pasa, Vero. Yo voy a empezar hablando sobre los datos o características del agua. Primero, como todos sabéis, la fórmula del agua es H2O, ya que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua la podemos encontrar en la atmósfera, en superficies terrestres y esto en diferentes estados, que serían sólido, líquido y gaseoso. Con respecto a la distribución del agua en la Tierra, el total del agua en el planeta se divide en 97% agua marina y 3% agua dulce. De este agua dulce, un 79% es hielo, un 20% son aguas subterráneas y el 1% es agua dulce superficial. Y de esta última, el 50% del agua está en lagos, el 38% en el suelo, el 10% en la atmósfera, el 1% en ríos y el otro 1% en los seres vivos. La cantidad de agua no cambia debido a que la Tierra es un sistema cerrado. El agua tiene 3 características principales. Es incolora, no tiene color, insípida, no tiene sabor e inodora, ya que no tiene olor. El 70% de nuestro cuerpo está formado por agua y en cuanto a las propiedades físicas y químicas, el punto de fusión del agua es a 0 grados centígrados, el punto de ebullición a 100 grados centígrados, pues una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico y por último tiene un pH neutro de 7. Pasa, Vero, por favor. En relación a las funciones del agua, esta tiene 6 en concreto. Posibilita el transporte de los nutrientes y el oxígeno de la sangre, es el medio de disolución de todos los líquidos corporales, ayuda a mejorar el funcionamiento de los riñones y evita la retención de líquidos, lubrica las articulaciones, ayuda a la función digestiva y facilita la eliminación de sustancias de desecho y por último regula la temperatura corporal. Ya, a ver. Vale, en este caso hemos considerado, puesto que dentro de nuestro currículum en el área 2, conocimiento del entorno, hay un objetivo que nos habla de conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, como nos ha explicado Rubén, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en el entorno y responsabilidad en su conservación. Entonces entendemos que en educación infantil debemos trabajar el ciclo del agua, que los niños tienen que saber que el agua está en continuo proceso de cambio, hemos visto ya sus 3 estados, que es un sistema cerrado y que lo que tenemos de agua es lo que tenemos y que por eso debemos cuidarlo, dónde encontramos el agua, y hemos considerado que sobre todo debemos trabajar con ellos, puesto que están en educación infantil, aunque tengamos muchas fases dentro del ciclo del agua que debemos trabajar con ellos, la evaporación, condensación, precipitación y retorno. Bueno, dentro de retorno hemos incluido la absorción, la filtración y el escurrimiento. De tal manera que trabajando estas 4 fases, lo que hacemos es diferentes actividades con aplicación didáctica en el agua. En este caso, una de las actividades para trabajar y favorecer la comprensión de la fase de evaporación, condensación y precipitación es llenar una bolsa de agua en el cual, bueno, le podemos poner añil para que ese agua blanca pues simule un mar. Lo que hacemos es, antes de introducir el agua, creamos como una especie de ecosistema con su sol, con la condensación, que esas son las nubes, para que al fijarlo con cinta aislante al lado de la pared donde haga calor, aparezcan esas 3 fases de evaporación, condensación y precipitación. De esta manera el niño y la niña conocen de manera práctica y experimental las 3 fases, que es lo que sucede con el agua. Luego también hemos creado juegos interactivos para que ellos, una vez realicen estos juegos, puedan ir diciendo en qué fase se encuentra y puedan explicar
¿Qué ocurre? Uno de ellos es esa especie de comecocos y el otro, os enseño el vídeo. No sé si lleguéis a ver el vídeo. Sí. Vale. Si no lo escucháis, ¿me podéis decir, por favor? Dale. No, no se escucha. No se escucha. No, no lo escuchamos, Verónica. ¿No lo escucháis? Vale, un segundo, ¿eh? Pero cuando se comparte, sí. No se escucha, Vero. Me parece que cuando le das a compartir la pantalla le tienes que poner en otra pestaña, no la pantalla general. Vale, ¿dónde le tengo que dar para compartir? O sea, para que se escuche, perdonad. Me parece que es en otra ventana o en otra pestaña. Al darle... Y cuando le das a compartir, te sale la opción de compartir también audio del equipo o algo así. Vale, o sea, dejo de compartir y vuelvo a compartir, ¿es esto? Sí, yo creo que sí. Y le doy audio de equipo. Vale, voy a intentarlo. Darme un segundito, por favor. Incluir sonido del equipo. Vale. O sea, le doy a compartir. Y sale un icono justo a la derecha. Incluir sonido del equipo. Perfecto. Vale, vuelvo a intentarlo, ¿vale? Es que hemos considerado importante porque siempre de igual a igual, de un niño a otro niño, ellos asimilan mejor los conocimientos. O eso dicen los autores. Y por eso hemos considerado interesante, después de la realización de esta actividad, que sea el propio menor el que explique qué ha hecho. Ahora, perfecto. Vale, pues darme un segundito, por favor, ¿eh? Y perdonar. Hola, os voy a explicar el ciclo del agua. El primero se evapora por la temperatura. Luego se condensa y hace nubes. Después se llueve. Va por el río hasta que llega al mar. Y luego lo hace, se evapora otra vez y es un ciclo cerrado. Vale, pues como veis, cuando nosotros decidimos hacer este tipo de actividades con los alumnos, luego ellos mismos se pueden ir explicando cuáles son los estados. Hablábamos de retorno, lo que hemos indicado antes, que metíamos las 3 fases, para que al final ellos entiendan dentro de ese círculo que el agua siempre está en movimiento. Vale, para que nosotros podamos, como maestros, poder medir que los niños y las niñas han entendido lo que les hemos explicado, hemos considerado pues bueno, hacer juegos de a qué fase corresponde el dibujo a través de uniones de colores con la imagen que corresponde, o bien colocar en un cartel la fase que hemos trabajado. Bueno, en cuanto a esta diapositiva, podemos ver que el agua es esencial para todos los seres vivos, ya que todos ellos están compuestos por agua. Más de 2/3 de la superficie terrestre está cubierta por agua en forma de ríos, océanos, lagos o casquetes polares. El agua que se evapora de nuestros océanos debe ser la misma cantidad que la que regresa por evaporación y escurrimiento de las aguas continentales. En cuanto a la imagen, podemos ver el balance de agua, que consiste en el agua que se intercambia en nuestro planeta. Como veis, de rojo está el agua en estado gaseoso y en azul el agua en estado sólido y líquido. A saber. ¿Se me oye? Sí, Sara. Sí,
Ah, vale, es que me va un poco mal. Vale, ya. Pues yo os voy a hablar de la transpiración del agua. El 80% del agua evaporada total proviene de los océanos, mientras que el 20% restante lo hace del agua de las regiones continentales y de la transpiración de la vegetación. Aquí tenemos la transpiración de la vegetación, del agua en la vegetación, en la imagen. ¿Y cómo realizan este proceso? Pues como podéis observar en la foto, a través de sus raíces, las plantas absorben agua subterránea y desde las hojas y los tallos se produce la evaporación de agua hacia la atmósfera. Esta transpiración presenta el 10% de todo el agua evaporada que sube a la atmósfera. Luego hemos querido crear una aplicación didáctica para trabajar con los niños esta fase de transpiración de agua en la vegetación, ya que es un tema un poco más difícil y para que lo comprendan mejor. Una vez les explicamos a los niños niñas este proceso, pues lo que vamos a hacer es llevarles a donde haya una planta o algún vegetal plantado y le vamos a poner una bolsa de plástico transparente, como veis en la foto, y a continuación pues lo vamos a regar. Y al paso del tiempo vamos a volver a ver la planta y vamos a observar que en la bolsa que hemos puesto de plástico transparente pues se ha producido una evaporación de agua a la atmósfera, que podremos observar las gotitas de agua arriba en la bolsita. Vas a ver. Bueno, pues yo voy a hablar de las leyes del agua y las fuentes de contaminación. Las leyes del agua vienen recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/2001 del 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y destacamos de todo esto pues un pequeño resumen que tienen como objetivo estas leyes pues conseguir el buen estado y la correcta protección del dominio público hidráulico y de las aguas, así como aumentando la disponibilidad de este recurso, protegiendo su calidad y armonizando su uso con el medio ambiente. Aquí lo que vemos en la imagen pues son las fuentes de contaminación del agua, que son 4, como podéis ver. Por un lado, la doméstica. La principal fuente de contaminación de las domésticas pues son las aguas fecales. Luego tenemos las industriales con vertidos tóxicos, el petróleo también con vertidos tóxicos que afectan a la fauna, a la flora. Y también pues tenemos la parte agrícola, como pueden ser pues pesticidas u otros elementos químicos. Puedes pasar ya. Por otro lado, en 2015 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, definió 17 objetivos que deben alcanzarse en los próximos 11 años para, primero, erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos los países. Cada objetivo es una gran misión y para alcanzarla hay que superar varias metas o casos concretos. Cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible número 6 garantizará la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. En cuanto al desarrollo sostenible número 6 es el siguiente. Estas son las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. El primer agua potable, saneamiento e higiene, calidad del agua, uso eficiente, gestión integrada y ecosistemas. Y como veis ahí a la derecha de la imagen, ahí están los 17 objetivos. Ya puedes pasar, Vero. Bueno, pues yo voy a hablar de los consejos cotidianos para un desarrollo sostenible. Como veis aquí son 6 y pues lo hemos mostrado con imágenes nuestras. En primer lugar, pues pone que cerremos el grifo mientras nos cepillamos los dientes. Así ahorramos un montón de agua, la verdad. Luego también ducharnos en lugar de bañarnos. También ahorramos bastante agua. A la hora de cocinar, por ejemplo, si queremos lavar las frutas y verduras, pues podemos coger un recipiente y llenarlo de agua y ahí pues limpiar las frutas y las verduras. Luego, pues si hay una pérdida de agua, pues debemos estar pendientes por el goteo a lo mejor de un grifo, en la ducha, porque si no nos damos cuenta, gotita a gotita, pues se puede perder mucha agua. Luego también el de regar las plantas y por otra parte, pues que no hagamos de la cisterna una papelera, o sea, que no tiremos papeles ni otra cosa que no vayan ahí. Puedes pasar, Vero. Vale, ahora vamos a ver lo que se favorece en el aula, un estilo de vida saludable. Como vemos, tenemos aquí una pirámide alimenticia de productos, por ejemplo, de que debemos tomar a diario. Pues tenemos las frutas, tenemos las verduras, también tenemos la leche, el aceite de oliva.
También es importante que esto lo complementemos con ejercicios físicos, a ir a pasear. Luego tenemos en la siguiente escala de varias veces por semana que deberíamos consumir. Por ejemplo, son pues, las legumbres o los embutidos, y en la última parte de la pirámide, pues cosas que deberíamos consumir muy de vez en cuando, como son los dulces o cosas con mucha grasa, etc. Luego aquí tenemos en la parte derecha los 2 alimentos con más agua. Tenemos, por ejemplo, no voy a decir todo, para saltar uno, el pepino 95,7, el tomate 93,9 o el brócoli un 90,7%. Puede pasar. Y nada. Os vamos a mostrar, si nos permites, David, nuestro póster, ¿vale? Sí. Dame un segundillo. Que lo abra. Si lo veis me avisáis, ¿vale? Porque como no tengo la posibilidad de ver lo que veis... Ahí, vale. Bueno, no nos enrollamos más. Al final, no sé si lo agrando. ¿Lo veis bien? Un poquito más. Ahí. Vale, bueno, espera. Bueno, quizá... Bueno, en el póster al final vais a encontrar de manera reducida todo lo que hemos ido explicando. Aquí única y exclusivamente nos centraremos en dar la importancia que tiene al cuidado del agua, que los alumnos y las alumnas entiendan que lo que hay es lo que hay, no hay más, y que deben, de cara a un desarrollo sostenible, intentar cuidarlo y no malgastarlo lo máximo posible. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Voy a aplaudir como a todos. Muy bien, pues todos los 9 equipos ilegales totales, pasándoos de tiempo, pero voy a compartir mi pantalla. Vale, yo iba revisando también los pósteres. Pues nada, después de la presentación de los 9 equipos, en esta segunda sesión, creo que, bueno, desde mi punto de vista, yo sí me doy por satisfecho como coordinador del proyecto, solo coordinador, porque yo no he hecho nada. Simplemente os he dicho cómo me gustaría que trabajaseis. El Padlet, la web principal del Congreso, ya está completa. Bueno, me falta poner la grabación de esta segunda sesión. Podéis aquí revisar todos los equipos, los pósteres de los 9 equipos. Creo que han cumplido con creces no solo mis expectativas, sino, bueno, es que mis expectativas, os habéis pasado de mis expectativas. Creía que podrían quedar peor. Se me han ido ocurriendo también cosas entre medias para sugeriros. Creo que habéis investigado de forma muy interesante y potente a vuestro nivel de universitarios, que era el objetivo del Congreso, cada una de estas temáticas. Sí habéis, claro, entre todos los equipos, habéis profundizado en los 9 temas que hemos seleccionado los profesores. Por supuesto, cada equipo solo ha profundizado en un tema. Por eso forma parte de una gran colaboración entre equipos en un proyecto más gordo que el de un único equipo. Entonces, tú has profundizado en un tema, has creado un póster, has creado una presentación, lo has trabajado muy bien para aportárselo a todos vuestros compañeros de clase. Por supuesto, como ya he dicho, esta web va a quedar para siempre mientras la herramienta Padlet no desaparezca. Por eso me interesaba que fuesen los PDFs, los definitivos, y por eso algunos pósteres que habíais puesto algún hipervínculo no me satisfacía y prefería el código QR, porque el objetivo del póster inicialmente era imprimirlo en papel. Vosotros sois, bueno, este producto, este congreso es producto de nuestra pandemia, ¿no? Habría sido un congreso presencial en clase,
Pero bueno, no ha desmerecido desde mi punto de vista nada un congreso online como al que habéis asistido y en el que habéis participado. Cada uno se lo habrá tomado más o menos en serio a su nivel. Eso está en responsabilidad de cada uno porque vais a ser maestros, pero pensad que podríais crear un congreso al nivel de los estudiantes de infantil, ellos presentando su experimento o lo que sea. Entonces, darle esa vuelta en que este congreso podría ser un recurso para tú utilizar en el aula, ¿vale? Yo como profesor lo he utilizado, pero con vosotros, que erais nuestros conejillos de Indias, ¿no? Los que sufríais ahí exponiendo. Por supuesto, con los problemas de la tecnología, ¿no? El audio, cómo presento un vídeo, pero bueno, la tecnología vais a estar siempre aprendiendo. Y nada, aquí tenéis las presentaciones que habéis empleado. Casi todas las tengo en PDF, pero algunas, bueno, os ruego que a los que tenéis el Genially es demasiado pesado. Yo utilizo la versión gratuita de Padlet. Entonces, estos Genialys que sí me habéis pasado en PDF, no los puedo subir. Tendría que ser una versión de pago. Pero que veáis que es un recurso interesante, potente. Esto mismo que yo he puesto aquí en el Padlet, podría haber empleado un Wakelet como página del Congreso, o cualquier otra de las que existan, un Genially, lo que sea, ¿vale? Pues nada, mañana, a lo largo de todo el día, os ruego, bueno, mañana, pasado, que cada equipo cumplimente la rúbrica que tenéis aquí abajo a la izquierda, completándola por equipo, es decir, de una forma, pues eso, llegando a un acuerdo de qué nota creéis que se merecería cada equipo en cada apartado de esa ficha, de esa rúbrica. Os ruego también que completéis vuestro Wakelet, que no falten recursos de interés. Mirad que aquí está la grabación de el viernes, de la primera parte, y aquí voy a poner esta grabación, que todavía no le he dado a dejar de grabar. Y mirad que aquí os he puesto un cuestionario de, bueno, he puesto evaluación, pero en realidad sería valoración personal de todo el proceso en el que has participado en este congreso, en la creación de los pósteres, las presentaciones, las aplicaciones didácticas. Bueno, le echáis un vistacillo, se cumplimenta muy rápido. La que más puedes tardar es la última pregunta, en la que te pido que hagas el favor de hacer una reflexión y si crees que algo se puede mejorar o no, ¿vale? Entonces, yo doy por concluido este Congreso de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Os agradezco a todos el trabajo realizado, que creo que ha sido bueno y potente. Y nada, simplemente paso la palabra a María, si quiere hablar. Bueno, muchas gracias, David. Yo creo que el congresito ha salido tan bien porque realmente David es un profesional maravilloso, estupendísimo. Tenemos una suerte inmensa de contar con él. Y bueno, pues cuando vi que él tenía experiencia organizando este tipo de eventos, pues no dudé en proponerle que nos ayudara. Lo siguiente que querría decir es que, bueno, hoy ya es el día en que me despido de todos vosotros y os agradezco, le agradezco a David, en segundo lugar, el haberme dado la oportunidad de poneros caras a todos, prácticamente, porque a lo largo de todo el cuatrimestre solamente os había podido poner cara a algunos de vosotros, pero ahora, por lo menos, os he podido poner cara a todos y eso, pues la verdad es que ha sido maravilloso. Muchísimas gracias por todo vuestro esfuerzo y por toda vuestra implicación.
Yo llevo ya años trabajando en formación inicial de maestros y sé que los maestros en formación de educación infantil, bueno, pues tienen una fama merecidísima, además de ser un alumnado que tiene un grado de implicación y un grado de responsabilidad excepcional. Y la verdad es que siempre que se proponen este tipo de trabajos, la respuesta es muy, muy buena. Pero vamos, en cualquier caso, habéis cubierto y habéis desbordado mis expectativas. Estoy impresionadísima. Así que ya por mi parte, pues nada, un feliz verano y muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de veros la carita, aunque solamente sea una vez. Yo ya me despido, ya cierro micro y cierro cámara y le dejo todo el protagonismo a mi compañero, que la verdad es que se lo merece. Muchas gracias, María. Yo les había visto la cara un poco así en las salas esas que intentaba yo crear, pegándome con el Teams. Lo dicho, se concluye el primer, ya veremos, Congreso de Medio Ambiente y Sostenibilidad para Educación Infantil. Agradecido a todos. Yo soy más rancio que María, entonces, no, tengo mi corazoncito. Gracias a todos de verdad. Siempre me podéis encontrar en internet si necesitáis algo. David Rosa, me encontraréis, ¿vale? Si necesitáis lo que sea que creáis que os pueda ayudar de experiencias o todo esto, ¿vale? David, Os ruego que... Sí. ¿la rúbrica te la enviamos en PDF ya? O en Word o en PDF, como queráis. Si la tenéis ya, perfecto. Sí. Y si no, os dejo hasta mañana o pasado, ¿vale? Vale, perfecto. Yo voy a intentar enviar a cada equipo o a colgar las rúbricas en el aula virtual para que veáis cómo se han evaluado los compañeros, al margen de la nota que yo ponga al final. Y bueno, que la nota que yo ponga al final muy mala no puede ser, la verdad. Es más, seguramente que es la máxima prácticamente no, yo creo que a todos. Eso sí, os ruego por favor que individualmente el cuestionario de valoración me lo cumplimentéis, que es muy importante que nosotros los profes veamos cómo habéis percibido todo el conjunto de esta herramienta didáctica, ¿vale? Muchas gracias a todos, chicos y chicas. Finalizamos. ¿Alguna duda, algo? Pues acabamos. Podéis desconectar. Dejo de grabar. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.